Bueno, iglesia, hemos tenido un tiempo precioso de adoración, un tiempo precioso con Dios, y creo que es fantástico lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Jesús es maravilloso, y yo te quiero animar a que puedas ir a los evangelios y estudiar y leer los evangelios. Lee los evangelios, porque allá vas a descubrir a este Jesús que tiene todo para nuestras vidas. Y Jesús hizo algo maravilloso que se relata en el libro de Hebreos, que Él hizo un camino nuevo y vivo para que tú y yo podamos entrar a la presencia del Padre. Así que quiero animarte a que con todo este proceso que estamos viviendo, ten tus tiempos con Dios. Anda al Señor y ten un tiempo con Él. Bueno, hoy día tenemos la última predicación de la serie que hemos llamado ¿Quién es Jesús? En un momento Jesús le preguntó a los discípulos, los juntó y les preguntó, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Y la gente, los discípulos le contestaron y le dijeron, bueno, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres un gran profeta, y tiraron muchas cosas como esta. Pero en un momento Jesús se da vuelta y le habla a ellos, ya no a la gente, y le habla a los discípulos y les preguntan, ¿y quién piensan ustedes que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y fue determinante esa pregunta porque Jesús no vino como un gran filósofo, un gran intelectual o un gran filántropo que venía a ayudar a las personas. Jesús venía con un propósito puntual a este planeta. Y el apóstol Pedro va y se levanta, pero Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, Pedro enfatizó esto y realmente apuntó a una realidad. Y Jesús le dijo, bien dicho Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, ninguna persona, sino que nuestro Padre que está en los cielos. Entonces es súper válido para nosotros hoy día preguntarnos quién es Jesús para ti. Porque Jesús no es tan solo una ideología, Jesús no es tan solo una teología, una doctrina, Jesús es Dios. Entonces hoy día estamos en el ¿Quién es Jesús 7? Y espero que hoy día lo podamos terminar. Y hemos visto que Jesús es Dios, hemos visto que Jesús es el Cordero de Dios. Y si quieres repasar toda esta serie, recuerda que tú puedes ir acá abajo en Facebook y poder escarbar ahí, vas a encontrar toda esta serie. Jesús es Dios, Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es fiel, que lo compartió Martita, Jesús es sanador, que lo compartió Felipe y Eli, Jesús es el buen pastor, que lo habló Christopher, y el domingo pasado yo hablé como Jesús, el Dios Todopoderoso, el gran hacedor de milagros. Pero hoy día vamos a tocar un punto que yo creo que puede ser considerado algo también importante y relevante para cada uno de nosotros, que Jesús dijo que volverá. Él dijo, yo voy y vuelvo. Él dijo, yo vuelvo pronto. Entonces, Él reiteradas veces le había dado a entender a sus discípulos de alguna manera el propósito por el cual Él venía a la tierra. De alguna forma, Él les había dicho, yo vengo por esto otro, gente me va a juzgar, gente me va a criticar, algunos me van a condenar, voy a ser llevado a la cruz y voy a morir por los pecados de esta raza humana. Y les dijo también, al tercer día yo voy a resucitar, al tercer día yo me voy a levantar de entre los muertos y voy a caminar como un ser vivo nuevamente. Pero Él nunca les dijo que se iba a ir, sino que de alguna manera se los dejó entrever, se los dejó visto por ahí, pero nunca fue tan claro como que Él se iba a ir. Pero Jesús había sido muy claro con sus discípulos. Yo voy a ser criticado, voy a ser juzgado, voy a ser condenado, voy a ser llevado a la cruz, voy a morir por los pecados de la raza humana. Pero voy a resucitar el tercer día. Y eso era maravilloso para ellos, porque eso para ellos era como algo muy extraordinario y que de alguna manera ellos podían admirar lo que Jesús estaba pensando en su propósito y en su plan. En un momento, en Juan capítulo 16, en Juan 16, versículo 7, Jesús les anticipa un poco todo esto y les dice lo siguiente. Pero les digo la verdad, les dijo Jesús a los discípulos. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. De alguna manera, Él vislumbró el futuro y les dijo, les conviene que yo me vaya. En ese momento los discípulos no entendían con claridad lo que Jesús estaba diciendo. En ese momento los discípulos no entendían con claridad lo que Jesús estaba explicando. Seguramente ellos lo asimilaron y dijeron, bueno, después vamos a entenderlo. Pero Jesús estaba diciéndole, yo me voy a ir y les conviene, y más aún les dice, les conviene que yo me vaya. Imagínate hasta ese momento.
Jesús había hecho milagros, Jesús les había explicado que Él venía a morir por los pecados, Jesús les había explicado que Él venía a la cruz a restaurar una relación con Dios. Ellos sabían esto, pero de alguna forma Jesús les estaba diciendo, pero me voy. Igual para algunos que tal vez pusieron atención, les llamó, les golpeó, pero las situaciones iban pasando de manera tan rápida que quedó en el tintero. Pero Jesús les advirtió aquí en Juan 16, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre les enviará el Espíritu Santo. Y así fue como ocurrió después. Bueno, y esto fue como Jesús le anticipó, y en otras oportunidades también le anticipaba ciertas cosas. Pero hay algo que ocurrió luego que Jesús fue a la cruz, y Él resucitó. Recuerdan que Él resucitó y Él pasó casi 40 días en un seminario del reino de Dios con todos los discípulos y otras personas. Eran como 144 o 140 personas que estaban ahí reunidas con Él por 40 días. Se reunieron con Jesús con la finalidad de aprender acerca del reino. Tremendo, tremendo. ¿Qué le habrá explicado Jesús? Cómo ministrar, cómo vivir, cuál es el plan, cuál es el propósito. Jesús seguramente entró en los detalles del reino. Fue algo maravilloso para ellos. Pero luego en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, el autor del libro de Hechos, que es Lucas, dice lo siguiente. En Lucas 1:6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Es ahora? Aún, mira, habían pasado tiempo con Jesús, habían escuchado a Jesús, y ellos aún no entendían que Jesús no venía a instalar un reino aquí en la tierra. Jesús no venía con la finalidad de generar un estallido social para restaurar todo. No, Jesús no era ese su plan. Jesús venía con la finalidad de instalar su reino, un reino espiritual, un reino interno en la vida de las personas. Entonces, pero los judíos todavía que estaban subyugados por los romanos, que estaban sometidos por los romanos, todavía los judíos tenían esa sensación que Jesús podía liberarlos de esa esclavitud, de ese subyugamiento. Los judíos todavía pensaban que Jesús podía liberarlos de esa esclavitud romana que los tenía pagando impuestos sin hacer lo que ellos podían hacer, sino que tenían que someterse al imperio romano. Y dentro de todo eso, después de 40 días que Jesús hablaba acerca del reino de Dios, aún así ellos le preguntan, bueno Jesús, después de todo esto, al final, ¿vas a restaurar el reino aquí o no? ¿Qué les contestó Jesús en el versículo 7 de Hechos capítulo 1? Les dijo lo siguiente: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús puso el énfasis en lo que había dicho él en Juan capítulo 16, que les conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu. Y él está diciendo aquí, oye, yo me voy, pero va a venir el Espíritu Santo. Y Él los va a llenar de poder. Y ustedes van a poder ser mis testigos y van a poder llevar el Evangelio a todos los lugares del mundo, respaldados por el Espíritu de Dios. Maravilloso, algo grandioso que estaba pasando ahí. Versículo 9. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a la altura hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente hacia el cielo, mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron lo siguiente: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que ustedes lo han visto irse. Maravilloso. Entonces, sobre lo mismo que Jesús les dice, ahora va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y Jesús les estaba hablando, y en ese momento, imagínate a los ojos de los discípulos lo que estaba ocurriendo. Imagínate a los ojos de los discípulos lo que estaba pasando en ese momento, porque cuando terminó de decir eso, Él comenzó a elevarse. Comenzó a volar, literalmente comenzó a volar, y mientras Él volaba, ¿cierto? Vino una nube que lo tomó y se lo llevó hasta que se perdió de la vista humana.
Los discípulos, obviamente, que estaban mirando al cielo, estaban impactados con lo que estaba viendo. Estaban impactados con todo. Pero dos ángeles, dos personas, dos seres que estaban ahí, le dicen, oye, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes lo vieron partir, Él volverá. Y de eso me gustaría hablar hoy día. Me gustaría hablar, Jesús volverá, amigos. Él fue, partió y está hoy día, dice la Biblia, sentado a la diestra de Dios el Padre. Pero Jesús prometió y dijo, volveré, amigos. Y es nuestra esperanza y es nuestra expectativa que Jesús va a volver nuevamente. Y en esa vuelta de Jesús, aunque no vamos a entrar en los detalles teológicos o los detalles específicos, pero sí sabemos que Él volverá. Entonces, de estos versículos del libro de los Hechos, me gustaría simplemente sacar tres puntos muy simples, pero que nos van a ayudar a entender un poco más esto. El primer punto es que Él volverá inesperadamente. Él dijo, ni yo sé cuándo voy a volver, solamente mi Padre que está en los cielos, Él lo sabe. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento, dijo Jesús, determinados por la autoridad de mi Padre. No les toca a ustedes, solamente mi papá sabe cuándo yo voy a volver. Dios tiene en su plan específico, en su propósito para la raza humana, un tiempo claro y determinado en que Jesús va a volver. Nosotros, ni tú ni yo lo sabemos. Por eso que es divertido a veces cuando gente tira fecha. Yo me acuerdo, bueno, yo ya tengo más de 50 años, pero me acuerdo cuántas veces la gente va a decir, ahora en el año 90 viene Jesús, no, ahora en el año 2000 viene Jesús, ahora en el... muchas fechas que han dicho. Pero eso a mí me confirma algo más. Lo único que me confirma es que es una verdad lo que Jesús dijo. Nadie sabe cuándo Él va a volver, solamente el Padre lo sabe. Sabemos que Él va a volver, sabemos que Él va a volver por cada uno de nosotros. Y cuando Él vuelva, todo el mundo va a saber. Dice que toda lengua va a confesar y toda rodilla se doblará ante Él, porque todos lo verán. Todos van a ver a Jesús cuando Él vuelva y se van a dar cuenta de quién era Él. En el libro de Mateo, ahí en el capítulo 24, yo no lo voy a leer completo, pero trata acerca de las señales del fin. Y me gustaría leer específicamente un par de versículos. En Mateo 24, versículo 3, dice lo siguiente. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, oye Jesús, ven, queremos hablar contigo algo. ¿Cuándo es que sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? O sea, Jesús les preguntó, porque Jesús les había dicho, van a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, y un montón de señales. Pero aún así los discípulos le quisieron preguntar y extraer información y le dijeron, bueno Jesús, ahora para nosotros, entre nos, ¿cuándo va a ser? Y Jesús de alguna forma no les quiso decir. Pasaron un par de versículos y luego en el versículo 42 del mismo capítulo 24 le dice lo siguiente, en el versículo 42 del capítulo 24. Dice, por lo tanto, manténganse despiertos. O sea, estén atentos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos ustedes lo esperen. O sea, no sabemos, es un tiempo inesperado. Ni tú, ni yo, ni ninguna otra revelación va a saber esto, la verdad. Por eso cuando escuchen voces, no, ahora es el tiempo, no, ahora... Amigos, nadie sabe. Lo único que podemos identificar son señales, pero en realidad no tenemos claridad de una fecha, no tenemos claridad de un día y mucho menos tenemos claridad de una hora. Por lo tanto, lo que primero traigo yo de aquí, de lo que leímos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del 6 en adelante, es que la venida de Jesús es cierta. Él viene, Él va a volver. ¿El cuándo? No lo sabemos. Él mismo, Jesús dijo, amigos, ni yo sé, solamente mi Padre que está en los cielos, Él lo sabe. Entonces lo primero es que es inesperado, va a ser en cualquier momento. Y lo único que nos pide aquí en el versículo 44 de Mateo 24 es que debemos estar preparados porque Él va a venir cuando menos lo esperemos. Pero Él va a volver, amigos. Jesús va a volver por cada uno de nosotros. Entonces lo primero que aprendemos es que Él va a volver inesperadamente.
Lo segundo que aprendemos de lo que podemos extraer del libro de Hechos es que Él va a volver por su iglesia. Jesús va a volver por su iglesia, por su novia. ¿Y quién es su iglesia? ¿Quién es su novia? Todas las personas que han expresado fe en Jesús. Cada persona que le ha dicho a Jesús, Señor, yo creo en ti. Cada persona que le ha dicho, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Cada persona que ha dicho, yo abrazo tu evangelio. Cada persona que ha expresado fe en Jesús es parte de la iglesia de Jesús. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: que el Señor mismo descenderá, volverá, vendrá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. O sea, estos dos versículos contienen una cantidad de información increíble, amigos. Sabemos que Jesús vendrá inesperadamente. No sabemos el cuándo, no sabemos la hora, pero sabemos que Él vendrá. Pero lo segundo que sí sabemos es que Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por cada uno de nosotros. Vendrá primero por los que han muerto y que van a ser resucitados, pero por todos los que estemos acá, si es que vamos a estar para ese momento, vamos a ser arrebatados con Él. No es algo que es algo que dice acá. Vamos a ser arrebatados con Él y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y vamos a estar con Él por la eternidad, para siempre. Entonces, sabemos que Jesús vuelve inesperadamente. No sabemos cuándo. Sabemos que Él viene por su iglesia. Él viene por cada persona que ha expresado a nivel mundial. Por cada persona que ha expresado su fe en Jesús. Él viene por esa persona. Una tercera cosa que sacamos también de aquí, de Hechos 1, versículos 6 al 11, es la tercera cosa, es que Él viene por algo muy específico también, ¿ya? Que de alguna manera tal vez nos va a golpear a todos, pero Él viene a juzgar esta tierra. La Biblia dice que Él viene a juzgar, a discernir entre los que creyeron y no creyeron en Él. A discernir, a hacer una división entre aquellos que pusieron su confianza en Jesús y aquellos que no. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, dice lo siguiente: Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que en Él han creído, entre los cuales están ustedes, porque creyeron el testimonio que les hemos dado. Entonces Jesús, lo tercero que Él viene a juzgar, Él viene a ver a aquellos que han creído y a aquellos que no han creído. Aquellos que han creído, Él los va a invitar a tener un encuentro con Dios, a reconocer la majestad y el poder de Dios. Pero aquellos que no han creído también van a tener un destino, que no es el mismo destino del tuyo y el mío. Es un destino separados de la presencia de Dios, alejados de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sabemos de todo esto? Jesús vuelve, sí o sí, Él vuelve. Él va a venir y sí o sí va a venir. El cuándo, nadie lo sabe. Ni Jesús lo sabe, amigos. Solamente el Padre que está en los cielos, Él en su plan, en su majestad y en su autoridad, Él lo sabe. Segundo, Él va a venir a buscar a su iglesia. Y tercero, Él va a venir a juzgar la tierra. Él va a venir a juzgar a aquellos que han creído y no han creído, a aquellos que han confiado y a aquellos que no han confiado. Por eso es la urgencia de predicar el Evangelio. Por eso es la urgencia de llevar el Evangelio de Jesús a cada persona. Porque va a llegar ese día, inesperadamente, en que va a hacer un juicio entre los que han creído y los que no. Entre los que han confiado y los que no. Entonces, en Hechos capítulo 1, del 6 en adelante, del versículo 6 al 11, tú puedes ver cómo Jesús, hablando con sus discípulos, dice: yo voy a volver, chiquillos. Así como Jesús fue arrebatado, así como Jesús fue elevado a la presencia del Padre, también Él va a volver. ¿Ya? Entonces,
Pero también tenemos que preguntarnos, porque creo que es sumamente válido, preguntarnos, ¿a qué va a volver Él? ¿O qué va a ocurrir después que Él volverá? ¿Qué va a ocurrir después que Él volverá? Vale la pena preguntarnos, ¿ya? En 2 Timoteo, ¿ya? En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dice lo siguiente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que ha de venir en el futuro, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica el Evangelio, le dice, ¿cierto? Que predicara. Déjame, eso ahí. Entonces, el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír, las cosas que quieran oír solamente. Pero Pablo, hablando con Timoteo, le dice y le advierte, le dice, ¿sabes qué? Viene el día en que Jesús va a venir en su reino. Y mientras tanto, tu labor y tu función es predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Persiste en hacerlo, corrige, reprende y no dejes de enseñar. Amigos, amigas, este es un tiempo complejo y no lo estoy hablando solamente por el virus, el COVID o las situaciones sociales que están pasando. Es porque el reino de Dios está a la puerta. Es porque Jesús está a la puerta. Jesús está por venir. No sabemos cuándo. Puede ser mañana, pasado mañana, en un mes, en un año. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Él volverá. Y cuando Él vuelva, va a ser visto por todos. Va a volver en una forma inesperada a buscar a su iglesia, pero también a juzgar a las personas. Por eso es importante que tú y yo compartamos el Evangelio con otros. Por eso es importante que tú y yo, no tan solo para que la gente se haga miembro de una iglesia, no tan solo para que las personas se hagan buenas personas, ay, que él era así, ahora es así. No es eso. Se trata de la eternidad de las personas. Se trata de la eternidad de las personas. Entonces el apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le hace ver que de alguna manera viene el día en que el reino de Dios, en que Jesús ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Va a venir a juzgar. ¿Qué va a juzgar? Un poquito más adelante en Mateo capítulo 13, porque creo que es importante todo esto. ¿Qué es lo que va a juzgar? Y a veces nosotros, tú y yo, tomamos lugares que no nos corresponden. O sea, en un momento Jesús explicando algunas cosas en Mateo 13, versículos 36 al 43, les dice que una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa y se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos Jesús, ¿qué significa la parábola de la mala hierba, la parábola del sembrador? Y Jesús les dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le dice. Le respondió Jesús. Ahí. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Aquí hay un asunto muy claro, dice Jesús. Mi palabra es la semilla, el diablo también tiene semilla, el campo de plantación de esta semilla es el mundo, ¿cierto? Y va a venir un momento donde se va a cosechar. Pero ¿quiénes van a ser los segadores de esta cosecha? Dice que los ángeles. ¿Ya? Sigamos leyendo. Versículo 40. Dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Pero son los ángeles los que en un momento van a separar el trigo de la cizaña. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando Jesús vuelva? Va a ocurrir que el trigo y la cizaña van a ser separados. El trigo va a ser para la eternidad como cosecha de Dios, pero la cizaña va a ir al fuego eterno. Pero a veces nosotros juzgamos personas y a veces nosotros caemos en juicio y condenación y decimos, no, esta persona no es hijo de Dios, no, un hijo de Dios no haría eso, no, yo no creo.
Y nosotros caemos en juicios que no nos corresponden. Ni tú ni yo tenemos la posibilidad de ver el corazón de las personas, ni de ver lo que han hecho esas personas, ni de ver si esas personas realmente han confiado en Jesús. Mi pastor solía decir, nos vamos a sorprender con la cantidad de personas que nos vamos a encontrar en el cielo que nosotros no pensábamos que iban a estar. Te vas a sorprender. Si tú has juzgado, si tú has criticado, si tú has caído en condenar a otras personas, te vas a sorprender de quién va a ser tu vecino en el cielo, amigos. Porque realmente esto no se trata de tu juicio o mi juicio, no se trata de lo que tú piensas o lo que yo pienso. Dios va a enviar a sus ángeles y sus ángeles van a separar. ¿Sabes cuál es mi labor y tu labor? Sembrar la semilla. Tu labor y mi labor, regar la semilla. Tu labor y mi labor, proteger esa semilla. Pero ¿quiénes van a separar del trigo y la cizaña? No eres ni tú ni soy yo. Por eso no estamos aquí para juzgar ni condenar a nadie. Estamos aquí para tener una palabra de ánimo, de edificación y de amor para los demás. Estamos aquí para sembrar el Evangelio y para regar esa semilla del Evangelio. Por lo tanto, claro, Jesús va a volver, no sabemos cuándo, vendrá a buscar su iglesia, Él vendrá a juzgar esta tierra y en este proceso de juicio Él va a separar el trigo de la cizaña. En Juan capítulo 3, versículo, creo que vale súper la pena leerlo, en Juan 3, 14 en adelante al 19, dice lo siguiente: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Jesús no vino a condenar al mundo, amigos. Jesús vino a salvar a este mundo. Pero también la Biblia dice que todo aquel que no cree en Él va a ser condenado. O sea, el proceso de la condenación pasa por poner la confianza en Jesús. Entonces, yo quiero invitar a todo aquel, si tú estás escuchando esto y no has creído y no has confiado en Jesús, pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en Él, porque va a llegar el día de manera inesperada en que va a ser este juicio y va a ser separado el trigo de la cizaña. Lo van a separar los ángeles, no es ni tú ni yo. Y la única diferencia entre uno y el otro es la confianza que hemos puesto en Jesús. Entonces Jesús va a volver y va a volver a separar el trigo de la cizaña. En 2 Corintios 4, versículo 18, también Jesús va a volver por otra cosa. Y que nos afecta a nosotros claramente. Dice, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que es pasajero, mientras tanto que lo que se ve es eterno. Ya que lo que se ve es pasajero, lo que hoy día vivimos, lo que hoy día pasamos, lo que hoy día que tú y yo vivimos, es pasajero. Va a pasar. Va a pasar, todo lo que estamos viviendo en algún momento va a pasar. Tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas que realmente tienen valor. En Tito 1:2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna. Tu esperanza, mi esperanza no está puesta en esta tierra. Tu esperanza y mi esperanza está puesta allá en la eternidad. Por lo tanto, cuando Jesús vuelva, que Él va a volver, no sabemos cuándo, viene por su iglesia y viene a juzgar la tierra, a separar el trigo de la cizaña, y cuando eso ocurra, nos vamos a ver enfocados en la eternidad, vamos a ser expuestos y vamos a poder entender y ver la eternidad de Dios, para que todo aquel que ha creído en Él tiene una eternidad eterna con el Padre. Por eso que es tan importante todo esto. ¿Para qué vuelve Jesús entonces? Jesús vuelve a juzgar, a separar el trigo de la cizaña, vuelve también para manifestar esta eternidad. En 2 Pedro 3 vemos también que Jesús vuelve por otra cosa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella se quemará. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Señor? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero aquí nos dice, no deberíamos nosotros esperar ese tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está puesta en este tiempo, amigos. Somos pasajeros en esta tierra. Jesús dijo, están aquí, pero no son de aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra expectativa está puesta en la eternidad.
Nuestra visión está puesta en la eternidad. Nuestra esperanza está puesta en la eternidad. Como recién leíamos en Tito. Tito dijo con claridad, nuestra esperanza es la vida eterna en Dios. Esa es nuestra esperanza final. No es aquí. Aquí estamos de pasada, peregrinos. No sé cuántos años, 80, 90, no sé, 100. Pero luego esto va a terminar. Y tenemos que entender que luego viene la eternidad y una eternidad con Dios. Jesús va a volver. Seguramente Él va a volver. ¿El cuándo va a volver? No lo sabemos. El cuándo Él va a volver no lo entendemos todavía con claridad. Pero sí sabemos algo, que Él vuelve. Así que amigos, ¿dónde tienes puesta tu confianza? Si bien es cierto, esperamos que todo cambie, que todo pase y esperamos que de alguna manera esta situación que estamos viviendo termine. Sí, está bien que así sea. Pero también tenemos puesta nuestra esperanza en la eternidad. Dios el Padre nos ha dado una vida eterna preciosa junto a Él. Todo aquel que cree en Él, todo aquel que ha depositado su confianza en Él, tiene la potestad de ser llamado hijo e hija. Y tiene el privilegio de vivir con Dios por la eternidad. Me gustaría leer en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 47, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús aseguró y nos da la confianza para que todo aquel que en Él cree tenga esta vida eterna, amigos. Por eso yo no tengo la inseguridad de este tiempo. Si bien es cierto, me angustio a veces, me preocupo a veces por las situaciones del diario vivir. Pero tengo muy claro que Jesús está muy presente en este tiempo. Dios está muy presente hoy día. Y nos llama hoy día a poner nuestros ojos en la eternidad. Ahora sí, para terminar, Lucas 12, dice, Lucas 12:40 dice, asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús va a volver cuando menos lo esperemos. Y Él va a volver. Amigos, Él va a volver. Yo no sé cómo tú estás y qué estás pasando, qué estás viviendo, qué está ocurriendo en tu vida. Pero sí sé algo, que Jesús es la respuesta para eso. Si bien es cierto, hoy día pasamos por situaciones complejas, dolores físicos, de enfermedades, malestares, situaciones relacionales con otros o tal vez financieros. Pero al final de todo esto, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, sin nada llegamos, sin nada nos vamos. Jesús dijo, no tengan temor a los que quitan esta vida, sino que la otra vida. No tenemos que tener temor de este tiempo. El llamado es a confiar en Jesús. Y que Él vuelve, y en algún momento cuando Él vuelva, todo va a ser transformado, todo va a ser cambiado, para tu bien y para mi bien, y para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, va a tener la posibilidad de estar con el Padre. Jesús va a volver, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que Él vuelve, y esa es nuestra esperanza. Y el apóstol Pablo dice que debemos desear con ansias. Vuelve Jesús, vuelve por tu pueblo, vuelve Jesús, vuelve por nosotros. No con la expectativa para decir que se termine pronto esto, sino porque tú eres nuestra esperanza. Amén. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no donde tú estás, junto a tu familia? Si hay alguien enfermo en tu casa, si hay alguien que tal vez está con situaciones, ¿por qué no preguntas tal vez a tus hijos, no sé, a tu esposa, a tu esposo? Y tal vez están pasando por algún tipo de angustia, están pasando por algún tipo de necesidad. Allá donde están, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a tener una visión eterna. No tan solo quedarnos pegados en lo temporal. Me acordaba de este versículo del apóstol Pablo donde dice que estas tribulaciones del tiempo presente, estas problemáticas que vivimos hoy no son comparables con lo que vamos a vivir con el Señor por la eternidad. Te invito a que allá donde tú estás podamos hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia. Y Señor, yo te pido que venga tu reino sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, ven ahora. Señor, y quita todo temor y toda angustia. Señor, en el nombre de Jesús oramos.
Que toda situación que el diablo ha plantado en nuestra mente y corazón sea sacada ahora en el nombre de Jesús. Y ponemos nuestra fe y confianza en ti. Sabemos que tú volverás, Jesús. Y sabemos que cuando tú vuelvas todo va a ser transformado, todo va a ser cambiado y todo va a ser mejorado para nuestras vidas. Así que Padre, yo te pido hoy día una sanidad poderosa sobre cada persona que está enferma en nuestras casas. Cada persona que se siente mal, que tiene dolores o que está pasando por situaciones o malestares. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por sanidad y restauración ahora, Padre. Que seas sano ahora en el nombre de Jesús. Que venga la presencia de tu reino sobre cada casa. Echamos fuera al devorador, echamos fuera al que nos trae el miedo, echamos fuera a todo aquel que pone la preocupación extrema, que nos roba nuestra confianza en ti, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, oramos por el personal médico, por los doctores, por la enfermera, por los técnicos, por cada persona que trabaja en el hospital, los que preparan el almuerzo, la comida, los que limpian, los que hacen aseo, todos ellos, Señor. Padre, gracias por sus vidas, protégelos, protege sus familias, Dios. Señor, y oramos por los laboratorios, los científicos, que esperemos que estén trabajando, Señor, por buscar la cura para tener una sanidad pronto. Señor, trae tu sabiduría y libera tu sabiduría con la finalidad de encontrar pronto algo que va a solucionar esta pandemia, Dios. Te damos gracias por tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amigos. Amén. Que Dios les bendiga,